Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, este programa producido por Carolina de Cuadro, arranca hoy y vamos a conversar de literatura, como solemos hacer, no siempre, pero casi siempre, y vamos a hablar con un escritor que ha pasado por La Máquina de Pensar y un escritor que tiene una trayectoria sinuosa. Vamos a hablar con Bruno Podestá. ¿Cómo andás, Bruno? ¿Andás bien? Bien, bien, gracias. Un saludo para ti y para tu audiencia. Bruno Podestá es peruano, pero vive entre nosotros desde hace muchos años, creo que 16 o 17 años, Bruno, y No, que casi 30, casi 30. Ah, claro. ¿y de dónde saqué Y ese número? con esto voy poniendo en evidencia mi edad también. Sí, casi 30. Bueno, Bruno Podestá es el papá de Alessandro Podestá, el cantautor uruguayo, pero bueno, es peruano uruguayo, y claro, él nació en Perú igual, Bruno, Alessandro. Sí, sí, Alessandro también, sí, sí, nació en Perú. Pero sí, efectivamente hace bien en presentarlo así, porque cada vez ya es más uruguayo, ¿no? En muchos sentidos y culturalmente. Sí, es increíble. Sí, la forma en que habla también Alessandro es muy uruguayo, Claro, ¿no? Sí, 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 muy claro, uruguayo. vino muy chiquito, imagínate, ¿no? Vino chiquito y además, bueno, se ha adaptado aquí y todo, ¿no? O sea que come milanesas, pizza. No, y también en el caso de Pero Alessandro es alguien que se involucró mucho con la música uruguaya, la música popular uruguaya, si bien tiene sí, ese link, ese enlace con Perú, bueno, con la parte, sí, digamos, incaica o lo que y muy fuere, fuerte también lo tiene, sí, sí, en cuanto a, por lo menos, a eso, a buscar instrumentos o melodías de otras partes, en un movimiento que, bueno, que ya es latinoamericano, ¿no? El tema de fusionar distintas músicas. Pero por otro lado, Alessandro, yo lo conocí porque había hecho un documental sobre los que iban cantando, un grupo súper, súper uruguayo de los años 70. Pero bueno, la idea de hablar con exacto. Bruno Podestá reitero, sos peruano, estás relacionado con la Embajada de Perú como agregado cultural. Yo siempre digo que Bruno Podestá debe ser el único agregado cultural que lo conoce todo el mundo, porque anda por todas partes, es muy movedizo. Y está también muy, muy vinculado a la cultura uruguaya y bueno, y a tratar de generar puentes entre Perú y Uruguay. Bruno Podestá también como escritor tenés una trayectoria interesante, has escrito, tenés varios libros, muchos libros a tus espaldas, entre otros A propósito del silencio, publicado en Lima en el 2005, Islandia, publicado acá en Montevideo en el 2008, Preguntas prohibidas del 2010, El hombre que mide las nubes, eso está publicado en Lima en el 2013. Esta es la historia de Marinela, también publicado en el Lima en el 2016. Y después libros de relato, ficción, como Viento Norte, Itinerarios de la Memoria y la Identidad, en el 95, e Inventario Provisional en el 2009. Y hay otros libros, puedo seguir mencionando otros libros que tienen que ver con la memoria, con el ensayo, porque Bruno, vos sos sociólogo también, ¿no? Claro, vengo básicamente de las ciencias sociales y estudios internacionales. Claro, y vinculado a eso, ahí tú tenés una etapa que es más ensayística o más de, bueno, de pensamientos políticos, en fin, Sí, pero digamos que últimamente o en las últimas del 2000 para acá empezaste a girar hacia la ficción. sí, de hecho dejé totalmente todo lo que es sociología, ciencias sociales y aún estudios internacionales, ¿no? Salvo en aquello vinculado con los temas culturales. Claro, claro, claro. Que me crié en un ambiente de inmigrantes italianos, ¿no? Sobre todo del sur, o sea que como ambiente más así familiar y qué sé yo. ¿Y tus padres o tus abuelos eran italianos? Abuelos, abuelos, Tus abuelos. abuelos. Sí. Perfectamente, perfectamente. Bueno, no, yo mencionaba simplemente al pasar que en fútbol es hincha del Sport Boys del Callao.
Exacto, y a mucho orgullo, aunque es una militancia sufrida, pues, con el Sport Boys. Sí, aparte, Porque, yo honestamente es la primera vez que escucho este cuadro. sí. No, no es tan conocido internacionalmente, el Sport Boys No, no, de por Callao, eso ¿no? lo he sufrido, porque siempre está al borde del abismo, ¿no? O sea que, y está en alzas y bajas, de hace muchos años, ¿no? Pero es un cuadro muy, muy típico del Callao, ¿no? Que ahora es parte de Lima, por supuesto, pero es bien de los chalacos, como nos decimos a los del Callao. Ah, chalacos son los del Callao, mirá vos. Sí, pero no por el nombre Callao, sino por el nombre Chala, que es una de las franjas que en quechua le dicen Chala, ¿no? Por la altura. Tienen como 6, 7 ecosistemas y, digamos, sectores. Y este corresponde, que está cerca de la costa, la Chala. Entonces de ahí viene lo de Chalacos. Chalacos. Bueno, dicen que los verdaderamente aficionados al fútbol son aquellos de los equipos chicos, de los que casi nunca ganan, ¿no? Y que aún así continúan siendo fanáticos del fútbol. Esos son los verdaderos, Sí. los sufridos, los que hacen profesión de fe. Exacto, y todavía lo exhiben, claro, sí. Sin embargo, en tu literatura no se ve nunca el fútbol, ¿no? Yo digo, no recuerdo, No, no parece. no, no, y en realidad no soy, es más vinculado a la infancia, haber ido al ver el fútbol a raíz de que jugaba el Sport Boys, que tenía más presencia en esos años, pero después en realidad me desvinculé del fútbol. No soy futbolero en Ujú. realidad, de saber nombres y jugadas y todo ni aún estando acá, mira, ¿no? O sea, me volví a acercar al fútbol, a ir al estadio y todo, primero por el prestigio y el nombre del centenario, entonces poder ir, fui varias veces, pero sobre todo por Alessandro, ¿no? Porque él sí se volvió muy futbolero. Entonces, pero no es un tema, con perdón de todos los millones de futboleros, no es un tema al cual le haya dedicado, pero sí me gusta decirlo, Claro, que soy del Sport Boys. porque en realidad en la literatura en general lo que surge es aquello que nos ha emocionado, lo que nos ha calado hondo, ¿no? Porque la ficción en Claro, general no se puede, digamos, diseñar bueno, hay algunos que sí que pueden creer que la diseñan también y la dirigen, ¿no? Para incluir determinados elementos de aquí y de allá, pero en general creo yo que surge, que lo que aparece en la ficción cuando uno escribe es lo que realmente lo ha emocionado, lo que ha calado hondo, ¿no? exacto, exacto, sí, sí. Ahí están los sentimientos más fuertes, las raíces, ¿no? Más de mayor gozo y de mayor sufrimiento, ¿no? Pero sí, pues. Y Por en eso, este caso, claro, el fútbol no, más fue el remo, mira tú. bueno, lo El, mencionas acá, mencionas sí, la Società Canottieri Italia de la Punta, hoy Círculo Sportivo, que como que sos fanático en remo. O sea que hiciste sí, remo. bueno, sí, hice remo en la Canottieri, justo, donde yo y parientes, digamos, la generación anterior de varios de nosotros, de contemporáneos, habían sido campeones sudamericanos, realmente tenían una trayectoria maravillosa y conformamos los descendientes de esos héroes un cuatro con timonel, como se llama. Ujú. Pero fuimos un desastre, un desastre. O sea, tenían pobres los tíos, papás y toda una expectativa tremenda, pero en realidad no dimos la talla, hasta tal punto que en un campeonato donde parecía que podíamos hacer algo digno, corrimos 5 clubes y llegamos últimos, pero como 3 botes atrás, ¿no? Y cuando ya enfilamos hacia el muelle para regresar a la Canotieri, donde nos esperaba la gente no para aplaudirnos, ¿no? El timonel, para vergüenza eterna de todos nosotros, se tiró al agua y se fue a la playa nadando. Oh.
Impresionante. Entonces llegamos al muelle sin timonel, porque, pero muy lindo. O sea, la experiencia con entrenar a las 5 o 6 de la mañana con una quietud, un mar maravilloso, abierto, porque es muy tranquilo en esa zona donde se entrena. eh, con las aves, todo, o sea, 5 o 6 de la mañana es una experiencia, pero preciosa, ¿no? Entonces sí, sí, iba, pero con ese reconocimiento, ¿no? De que no pudimos estar a la altura. Sí, 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 digamos que los antepasados se revolverían en sus tumbas viéndolos. Claro, sí, sí, sí. No, no, y algunas requintadas recibimos en vida, porque todavía eran hombres jóvenes, ¿no? De Ah, los estaban tíos vivos y todavía, todo. peor todavía. Pero ellos estaban vivos, nosotros éramos, no sé, jóvenes de 20 años, ¿no? Y ellos estaban vivos, o sea que, bueno, pero ya, así fue. Pero sí, el remo y el mar en general, ¿no? Muy, muy importante para mí, sí. Y Y de hecho aparte, en el libro aparece mucho, ¿no? y aparte aparece Es- también sí, no, a mí me llama la atención que se llame Società Canottieri, ¿no? Italia, o Circolo sí, Sportivo, digamos, ¿no? Hay una impronta muy fuerte italiana, ¿no? Siendo un club peruano. sí, sí. Bueno, de hecho, el lugar donde si uno mira el mapa de Lima, hay como una península que, bueno, se incrusta en el Pacífico, y ahí está Chucuito y La Punta, ¿no? Que menciono ahí, que es donde está el club. Igual, desde cuando comienza Chucuito hasta el final de La Punta es kilómetro y medio, kilómetro 800, no es más que eso. Y hay algunos puntos que uno se para en una avenida y ves el mar a los dos lados, que Mm, es cuando más se angosta la... Y bueno, todo eso fue un sitio que estuvo poblado por italianos. Chucuito en particular era una caleta de pescadores, mucha gente del sur y también algunos genoveses que eran del comercio, las bodegas, la pulpería, todas estas cosas, y la punta, digamos, con gente un poco más próspera y de otras profesiones, pero había como un predominio, ahora ya queda menos de eso, ¿no? O sea, es una sociedad cada vez más mestiza y culturalmente muy mestiza, el Perú, todos nosotros los peruanos. Eh, pero sí, entonces había un club de fulbito que se llamaba Roma y está la Società Canottieri, hacían varias cosas que tenían que ver con los tanos. ujú. Bueno, Chucuito es esa caleta de pescadores que está, bueno, vos los mencionás en el Callao y que, bueno, que ya está como absorbida por Lima, por lo que supongo, ¿no? Sí, sí, Lima, tengamos presente que de los 30 y tantos millones de habitantes que somos, 12 millones y un poco más están en Lima, ¿no? Entonces, ha borrado todo lo que hubo de chacras, de terrenos, digamos, baldíos, etcétera, y es un gran continuo, ¿no? Incluyendo toda la zona del puerto, la punta, Chucuito, etcétera. Porque Chucuito tiene esa caleta, esa localidad pequeña, tiene un rol central en el libro que vamos a comentar, que se llama Cuadernos Corsarios, que fue editado por Yaugurú y que, bueno, pero Bruno Podestá lo acaba de publicar hace no demasiado, hace unos meses, y que de alguna forma parece que fueran, por un lado, cuentos y por otro lado parece que integraran una novela, ¿no? Todos esos capítulos. Pero que algunos capítulos creo que se podían leer solos, independientes. Sí, es verdad y vuelve al tema que tú mencionabas antes, ¿no? De que al final eh, uno puede escribir o muchos podemos escribir a partir de emociones, sentimientos, pérdidas, gozos, etcétera, fuertes, ¿no? En la vida de cada uno. Eh, y Chucuito es ese escenario, ¿no? De donde, bueno, de infancia muy volcado al mar
y muy volcado a las aventuras y las tragedias del mar también, ¿no? Y al llegar de nueva gente y al irse, también gente que siguió eh, viaje, digamos, en esta corriente de emigrantes, en este caso europeos, italianos, ¿no? Sobre todo la gente del sur, que era, digamos, la que llegaba más pobre, ¿no? Eh, siguieron, siguieron viajando ya en otras condiciones, muchos fueron a Estados Unidos, también a Australia un poco, a Canadá. A Italia volvieron pocos, porque estaba muy fresco todavía el recuerdo de los inmigrantes muy pobres, ¿no? Que habían trabajado muy duro, etcétera. Un escenario también de grandes personajes, ¿no? Reales y imaginados también, ¿no? Bueno, pero me parece que ese escenario de Chucuito, esa localidad pequeña, marítima, cerca de Callao, también es un escenario de grandes personajes, ¿no? Exacto, exacto. Grandes personajes, bueno, como sucede además en esos sitios, con ese sello que puede dar un contacto con la naturaleza muy fuerte, el mar en este caso, ¿no? Entonces, personajes muy curtidos y al mismo tiempo sitio pequeño, ¿no? Entonces lleno de historias, lleno de secretos. La mayoría eran sicilianos, algunos calabreses y si no genoveses, pero no se llevan bien, ¿no? Los del norte, los del sur, Terrone, o sea, los tratan con una cierta displicencia, o los trataban, ¿no? Hoy en día no puedo generalizar. Y en el caso mío, que además padre, ¿no? Que era más de origen genovés, y mi madre, que era una familia siciliana, era raro por este tipo de situaciones. Pero el sello más fuerte era el mar y al mismo tiempo un país que iba cambiando, ¿no? Como decía hace un ratito, volviéndose también cada vez más mestizo culturalmente y étnicamente, racialmente, como se quiera poner también en otros términos. Ayer entrevistábamos a Luis Dos Santos por la novela La Última Frontera y él mencionaba algo que me hace acordar lo que me estás diciendo, que cuando uno es niño, las historias de personajes o de antepasados o mismo los secretos parecen todos magnificarse, ¿no? Parecen impresionar mucho más de lo que eran. Quizás en el niño o en el joven, en el adolescente, causan una impresión que si uno lo ve a la distancia, bueno, eran líos entre parientes y punto, ¿no? Pero ahí parecen como tener una talla mítica, ¿no? Sí, claro. Y además cuando media la escritura, como en este caso a propósito de Chucuito, también ya llega a un punto en el cual, claro, no son crónicas antropológicas, ¿no? Sino que es Claro. a partir de ciertas cosas, algunos personajes, pero en ningún caso hago una reproducción realista de cosas vividas o de personas que hayan existido. Pero yo ya tengo una relativa confusión Que entre lo que favorece la fue, literatura. claro, sí, sí, Hay sí, que sí, sí. remar a favor de Este, esa confusión, obviamente, no tratar de claro, buscar claro. el No, testimonio, no, ¿no? claro, claro, porque como también lo leen mi hermano, por ejemplo, tengo un hermano menor que también está más distante en años de esta época más cerrada, ¿no? De las familias y todo. Claro, me dice, oye, pero ¿estás seguro de esto? Le digo, bueno, pero no es literal, pero ya no estoy seguro de nada. Claro, bueno, pero ahí está el talento literario, ¿no? Ahí es Claro, yo siempre cito la famosa escena de John Ford en ¿Quién mató a Liberty Balance? O un disparo, un tiro en la noche, donde hay al sí, final un periodista que dice, aquí en el oeste, entre la leyenda y la verdad, elegimos la leyenda. claro, claro. ¿No? Sí, pues sí es el camino de la imaginación, de la literatura, de la creación, ¿no? Con mayor o menor acierto, mayor o menor éxito, ¿no? Sí, Claro. y está el tema también muy presente del viaje, el viaje interior y los viajes, ¿no? Nosotros estábamos cerca, ese sitio está muy cerca del puerto. Entonces, cuando llegaban los barcos italianos, por ejemplo, ir a visitarlos,
los barcos y regresar pues con chocolate, aceite de oliva, no sé, cualquier cosa que ellos traían y regalaban o vendían los mismos marineros, ¿no? Y gente que iba y venía, los nuevos que llegaban y algunos que, como decía yo antes, que ya emigraban porque querían seguir el viaje, ¿no? Ya más, digamos, en tono humorístico que como realidad de los que emigran por razones fuertes, ¿no? Económicas o las guerras o lo que fuere. Mi hermano, tengo solo un hermano, Guido, vive en Estados Unidos, ha hecho carrera académica, ya es menor que yo, como decía hace un rato, pero una vez bromeábamos a partir de cosas que le mando, las lee, me las comenta, qué sé yo. Él sí ha sido, es profesor de literatura, ha sido. Y entonces él me decía, oye, ¿cuándo parará esto? ¿No? Pensando en los abuelos que viajaron y él y yo que Claro. seguimos viajando, ¿no? Claro, Ese claro. Uno en Uruguay y viaje otro de en Estados irnos a, Unidos, claro. sí, sí, sin quererlo, sin, bueno, se fueron dando las cosas así, ¿no? Eh, en la contratapa del libro, Rosalba Oxandabarat escribió un texto que a mí me gusta mucho y te lo termina, si me permites, lo leo Sí. brevemente, pues, pues también estos viajes, habla de los viajes que se llevan a cabo en el libro, ¿no? En primer lugar a Puno, al altiplano con Bolivia, con limítrofe con Bolivia y bueno, y después otros lugares. Pues también estos viajes transcurren en el tiempo, trayendo los temores y sabores de la infancia a la mirada del hombre adulto cuya Ítaca, perseguida en tantos paisajes, al final siempre está en el mar. Ujú. Este, que bueno, me gustó mucho cuando me mandó el texto y me gustó mucho sobre todo porque lo vi reflejado ahí, ¿no? En lo que Claro, Rosalba puso. claro, claro. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Bruno Podestá sobre Cuadernos Corsarios, editado por Yagurú, está distribuido en librerías. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Bruno Podestá, él es escritor, pero también es un escritor peruano, pero que hace muchos años que está en Uruguay, está vinculado a la Embajada de Perú, es agregado cultural, ha sido muy dinámico en esa labor, y estamos hablando de Cuadernos Corsarios. Estuvimos hablando en el bloque anterior de todo lo que tiene que ver con el marco de Chucuito, de esa caleta de pescadores que está en el Callao, que está ahora subsumida por Lima. ¿Y por qué? Por un lado, porque Bruno Podestá se crió ahí en Chucuito, y por otro lado, porque el protagonista, Nicolo de Cuadernos Corsarios, también arranca desde Chucuito y empieza a hacer viajes. La novela, esta novela corta, se podría, al leerla pensé que es una novela de formación o una novela de aprendizaje. Los alemanes le dicen Bildungsroman, que es en el cual sale el protagonista tiene que salir inevitablemente, alejarse de los padres, salir y normalmente incluso en los cuentos tradicionales se va de la casa y se mete en el bosque, tiene que atravesar una serie de aventuras para de alguna forma crecer y cuando vuelve ya no es el mismo, ¿no? Cuadernos Corsarios yo creo que está dentro de ese tipo de novelas. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Hay todo un periplo que hace interior y geográfico también, yendo de varios sitios, buscando reentroncar con parte de sus raíces, tanto dentro del país, del Perú, que también lo descubre de manera así insospechada, digamos, con un viaje a Puno, como mencionaba yo antes, como yéndose a otros lugares, ¿no? Y el Eh, protagonista, perdón, el protagonista, sí, sí, lo que es raro o distinto también a esas novelas de aprendizajes, digo, en general, es que el protagonista no parece tener grandes intenciones aventureras, grandes intenciones, grandes impulsos, sino que es más bien arrastrado por uno lo lleva para aquí, a Puno, otro lo lleva a Kansas, en Estados Unidos, otro lo trae para acá, y digamos, digamos, se deja llevar por la corriente, digamos, por decirlo de alguna forma. sí, porque también creo que hay una característica del personaje que, por un lado, no se movería de donde está, pero por Ujú. otro lado, las circunstancias lo van sacando y lo van removiendo, ¿no? Porque también
hay temas ahí que se le van cruzando en el camino, como inclusive el tema pues, de las creencias religiosas y demás, ¿no? Pero efectivamente el tono existencial de Nicolò es más bien pues melancólico, ¿no? O sea, hay una cierta melancolía al mirar las cosas, o sea que no es el que sale a buscar algo puntual, concreto, no sé, una conquista de algo, sino efectivamente está más bien entregado, ¿no? A un cierto vaivén de la vida y en el que va, bueno, decidiendo algunas cosas, ¿no? Bueno, el Este, Nicolo lo que tiene también es que a raíz de ese primer viaje a Puno, donde descubre ese otro Perú impresionante, donde prácticamente no hay leyes o no hay Estado, donde todo es de palabra, pero también hay amenazas. De ahí después se va a Kansas y de alguna forma también eh, le va tomando el sabor a los viajes. Por eso también esa deriva lo lleva para un lado y para el otro, digamos. O por lo menos deja de tenerle tanto miedo a viajar, ¿no? O sea, la prudencia normal que tendría cualquiera. Y ese carácter melancólico que decís vos, es gracioso porque por un lado parece no tener un gran temperamento, pero por otro lado se las va arreglando en cada uno de los lugares que le toca viajar, hasta que incluso termina bueno, en el frente al río Mar, ¿no? En el río de la Plata. sí, 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 le toma el sabor a la lejanía, ¿no? Y a extrañar, a volver y a sentir la necesidad de volverse a ir, cosa que, y ahora que has mencionado el Río de la Plata, sí, y en relación también a otras narraciones que he escrito antes, es la primera vez que me he atrevido a desarrollar parte de la narración en Montevideo. Montevideo. Sí, sin meterme, por supuesto, al habla local, ¿no? Que me sería imposible, Sí. porque a pesar de los años que tengo acá, no he logrado, no solo no tomar mate, cosa que me recriminan mis hijos, por ejemplo, sino tampoco el habla, ¿no? Sí, el acento lo mantenés, tenés cierto acento peruano Sí, siempre. Sí, 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 sí. claro. Bueno, digamos, básicamente, imagínate, tantos años me he movido en un ambiente de peruanos también, ¿no? Me he volcado mucho a las actividades de acá, como tú has generosamente señalado, y lo he hecho con mucho entusiasmo y mucha convicción, pero en el día a día, comunicaciones con Lima y después funcionarios que son peruanos en la embajada y que además cada pocos años cambian, entonces vienen otros que refrescan, digamos, No, pero el también hay una idioma, cuestión ¿no? personal, Bruno, me parece a mí, o sea, por mi Sí, experiencia, que hay personas que el acento de otro lugar se le pegan a los 15 días y hay personas que sí, le van y el acento de ese lugar pasan 20 años y no se le pega. O, sí, obviamente, digamos, yo estoy seguro que si Bruno puede estar, va a Perú, le van a decir, uy, pero vos parece que sos de Río de la Plata, o tú no pareces totalmente claro, peruano, ¿no? Para los peruanos no sos sí. exactamente peruano, pero para nosotros sí, porque mantenés muchas características. Entonces son cuestiones que no, bueno, de temperamento, psicológica, la verdad que o de oído, la verdad que yo no sé, pero me pasó a mí que yo viví afuera también en España y me pasaba eso de que ver que mi hermana a los 15 días hablaba como los españoles y yo pasar 10 años y aún me seguían diciendo, pero sos sudamericano. Eso Sí, ocurre. sí, Ahora también hay cosa que no es tu intención en el libro, en Cuadernos Corsarios, porque este hombre, Nicolo, tampoco se considera o se asume como escritor. Él va teniendo esos cuadernos escondidos, esos cuadernos corsarios, hace una especie de triquiñuela donde escribe por una punta, empieza a escribir una historia y por la otra punta acumula los datos. No sé, es una triquiñuela extraña. Yo la verdad que me costó imaginármela físicamente lo que hace con esos cuadernos corsarios. ¿Qué hace? sí, no, lo de escritor no, más bien, digamos, no sé cuán lograda, ya me haces reparar tú en la imagen también, pero digamos,
es el contraste de Chucuito con un colegio en Lima, ¿no? Ujú. Y entonces agarra y comienza a describir, por un lado, el mundo de Chucuito, digamos, y por el otro lado, el mundo este nuevo que se le va abriendo en un colegio, bueno, más grande, más cosmopolita, más de la ciudad grande. Después se mezclan igual, digo, ¿no? Claro, después se mezclan y en realidad no vuelve a hablar esa división o ese avance en paralelo, ¿no? Pero me hace reparar también en una cosa, ¿no? De que efectivamente en el personaje está ese destino difícil, ¿no? De no aterrizar, no encajar en ningún lugar en particular, ¿no? Ujú. Impulsado por estos azares, pasa de una cosa a otra, pero al final ya no se siente realmente parte de ninguno de los lugares en los que está y solo va vislumbrando, digamos, ese retorno al punto de partida, en cierta forma, ¿no? Donde todo nace, todo muere y todo vuelve a comenzar. Bueno, pero también tiene esa mirada, digamos, yo no sé si llamarla del extranjero, pero esa mirada, bueno, sí, 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 de alguien, del outsider, ¿no? Él va y trabaja y se aposenta en cada uno de esos lugares, pero no deja de mirar todo como si fuera, digamos, un gran escenario, como si estuviera bien viéndolo desde afuera. Al punto que en un momento, ya sobre el final del libro, y no estoy haciendo ningún spoiler, simplemente es una de las escenas para mí mejor logradas, le viene mucha angustia al protagonista porque leyó una teoría, cosa que yo también la leí, o sea que esa la sacaste realmente, la sacaste de la BBC, que hay un científico que decía que todo lo que estamos viendo es una especie de ficción, ¿no? Todo lo que estamos viviendo es una ficción instrumentada por alguien o por unas inteligencias externas, en fin, y él se angustia porque de alguna forma está viendo plasmada esa visión, ¿no? Él nunca es de ningún lugar en especial, sino que lo ve con una cierta distancia, ¿no? También la distancia del escritor, atención. Sí, sí. Sí, es real. La teoría Primera esta. persona que veo que lo de la BBC sí lo leyó. Sí, sí. Claro, sí, eso sí me sirvió en forma directa porque también a mí no sé, me dio curiosidad. Bueno, sí, es real, ¿no? Me haces confesar una cosa que, que encuentro ahora que conversando contigo de esas cosas que uno puede ya muy directamente ver reflejadas Claro. en el personaje, en este caso en Nicoló, y es que a mí me tomó un tiempo en muchas cosas, bueno, adaptarse a Montevideo, adaptarse a Uruguay, que además es una sociedad más tranquila, más de buenas maneras, ¿no? Entre la gente, todo es más bien fácil, ¿no? O sea que voy a un detalle más secundario. Hay un pan, ahora como menos pan para no engordar, pero había un pan que se llama el marsellés, ¿no es cierto? Sí, sí, Marcelo, sí, sí, sí. Claro, bueno, mira, lo dudo aún ahora. Y bueno, me pasé un tiempo enorme que me gustaba y todo, iba y no aterrizaba con el marsellés. Entonces pedía, tiene el pan, el sevillano, y tenía una hija que me decía, el día que tú aprendas que el marsellés es el marsellés, ya vas a decir que ya estás acá. Porque, digamos, y hablando de Nicoló, veo como un elemento así escapado, ¿no? De mí muy directo hacia la dificultad del personaje. No es mi caso, ¿ah? Pero digamos, No, no, pero yo digo la eh, idea de ver las esta cosas, digamos, protección, como si estuvieran de afuera, pasando afuera en una escala claro, claro, distante. Acá el personaje dice en un momento, dice que la noticia que lo angustia, dice, ese científico sostiene que las probabilidades claro, de que estemos viviendo en una realidad real, objetiva, son 1 en 1000 millones, y que nuestro universo puede no ser más que el experimento de un estudiante en otro universo. Un colega suyo agrega que no se trataría de una realidad estilo Matrix, seres físicos atrapados en una realidad virtual, sino de un verdadero experimento de laboratorio desencadenado por una inteligencia superior
capaz de crear una burbuja de espacio-tiempo, ¿no? La burbuja, estamos todos dentro de la burbuja, bueno, pero Sí, lo cual, lo cual es más ficticio todavía, ¿no? Seríamos burbujas dentro sí, de una gran burbuja. Esa idea de ver las claro. cosas con esa distancia es la que da la extranjería, yo creo, ¿no? O sea, o Sí, bueno, los sí. escritores también. Claro, una dimensión más profunda lo señalas tú y es real, es real. Es real porque ahí sí, en el personaje hay un desapego también de algunas cosas que le habían dado firmeza por ahí a los inicios de la vida y que después va perdiendo, ¿no? Hasta encontrarse con una cosa como esa, que realmente... sí me gustaría mencionar también, estaba pensando en qué libros estuve leyendo y por qué me decidí a encarar cuadernos corsarios. Y me acuerdo que no están directamente relacionados, por supuesto, pero sí estuvieron en el ambiente mental, digamos, ¿no? Cuando comencé a escribir y a pensar en el personaje, sobre todo, eh, Chucuito como telón de fondo y como gran escenario era más fácil porque lo tengo más presente y se ha hecho más presente con el paso del tiempo por distintos motivos. Y en esos meses anteriores había vuelto a leer La Conjura de los Necios, Ujú. que es un libro que me impresionó mucho. Y también otro libro que me estuvo rondando mucho es uno de Leonardo Sciascia, no me acuerdo ahora el primer nombre, es como Isidoro, no es Isidoro, pero algo así, Un sueño siciliano. Y los dos libros fueron como un disparador, digamos, para decidir hacer cuadernos corsarios, ¿no? Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Bruno Podestá. El desapego que vos mencionás de que tiene este protagonista, que no se engancha demasiado que tiene esa distancia que yo digo, que va mirando todo y Sí, de hecho cuando la ve en una nota científica se asusta porque entonces dice, entonces esto es real y entonces no se puede uno sostener. Este, también la otra parte por la cual siente ese desapego, esa distancia, está originada o causada porque el Perú, que es su lugar de origen, ¿no? Chucuita, en un momento sí, de esta narración, él le dice está escribiéndole a un colega, dice, reconozco que has dado en el clavo, dice, ahora somos extranjeros en nuestra propia tierra y no tenemos otra. Quizás siempre lo fuimos y no nos dábamos cuenta, ¿no? La bodega que había sido de tu familia en manos de japoneses desde hacía 2 décadas se encontraba en venta. La plazuela, punto de encuentro que conformaban el lugar, había sido remodelada dándose un aire casi hawaiano, al tiempo que las fachadas de las viejas casas de madera habían sido pintadas de colores vivos, imitando el barrio de la Boca de Buenos Aires. Algunas de las viviendas se habían convertido en restaurantes de pescados y mariscos, uno de los cuales había obtenido el premio al mejor ceviche del verano. Entonces sigue más adelante, Nicolò dice, no hables en tercera persona al referirte a algunos apellidos gringos que han aparecido en los medios conforme se desmoronaba un gobierno y a las apuradas entraba otro a reemplazarlo. Eso es imposible de no recordar, ver el panorama político de Perú en las últimas décadas. Y dice, muchos hijos o nietos de tanos franceses, franchutes o germanos también se encuentran en esa situación a medias extranjeras. Igualmente tú, descendiente reciente de Vasco, por más que te digamos cholo de cariño. Y es aquí cuando aparece una señal de lo que está cambiando. Ninguno de nosotros es Ñupe, New Peruvian, por si no lo sabes. Una vaga identidad en la que va desembocando, sin autorreconocerse aún del todo, parte de la población. Es un territorio de reivindicaciones de energías nuevas, desordenadas, de gente que va inventando sus propias reglas, que sabe lidiar con la parte que le toca del país de ahora. También forman parte de ese paisaje, sin ser todo lo mismo, los informales, los hermanones, los políticos, empresarios. Bueno, sigue siendo un montón de cosas para decir que ese New Peruvian, ese Ñupe, no conoce obviamente quién fue Velasco Alvarado, no saben quién fue Alan García, bueno, Álvaro García o César Vallejo, en fin, termina diciendo Perú, ¿quién dijo Perú? País de desconcertadas gentes.
Entonces, incluso termina ese capítulo con unos lindos versos de Salazar Bondi, ¿no? Mi país es un lecho de espinas, de caricias, de fieras, de muchedumbres quejumbrosas y altas sombras heladas. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el protagonista vuelve y se da cuenta que, bueno, que Perú está cambiando de una forma impresionante y es extranjero en su propia tierra. Bueno, mira, escuchándote ahora no sabes cómo me impresiona, ¿no? Porque el libro fue escrito obviamente hace 2 años, ¿no? Año y medio para atrás, mientras lo preparaba y todo. Y viendo la situación actual, ahorita, Sí, 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 sí. estamos entre una primera vuelta y una segunda vuelta eligiendo presidente del país. Claro, todo eso suena muy anticipatorio de cierta parte del telón de fondo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo no lo había vuelto a leer, pero ahora escuchándotelo, pues, qué sé yo, me conmueve un poco, ¿no? No, no como gran acierto de escritura, sino simplemente por el tema, ¿no? Claro, eso tuvo, o sea, inventé un correo electrónico, ¿no? De un Ujú. amigo, bueno, X, porque no hay nadie en particular, en el cual, tratando de ubicarme desde el personaje, para no estar solo, o sea, es un personaje que ha ido abriendo un abanico de situaciones, ¿no? Y de emociones también, ¿no? Entonces, de pronto, sobre el país, ¿no? Y bueno, estamos en una situación eh, complicada, en una sociedad que sigue haciéndose, pues bueno, todas siguen, ¿no? Pero en el caso de Perú no ha tenido todavía una eh, composición así más mesocrática, más articulada, digamos, ¿no? Nunca. Entonces, algunas de esas fracturas han quedado muy expuestas en diferentes momentos, sobre todo el siglo XX, y bueno, de alguna manera ahora también, en este momento, ya más directamente electoral, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Pero digamos, yo me acuerdo la primera vez que hablé con vos, hace muchísimo, y hablábamos de que Perú son varios países en uno, que es una especie de ah, crisol, que geográficamente tiene todas las geografías, en fin, una serie de los movimientos que hay impresionantes, pero también Perú representa de alguna forma esa cara de América Latina, ¿no? Que no logra generar una institucionalidad, no logra generar una política de Estado, no logra... en el caso de Perú parece como que está exacerbada esos vaivenes, ¿no? O mm, sea, se dan más mm, violentamente que en otros países. Pero bueno, acá también se habló del nuevo uruguayo en los últimos 20 años, de que estaba cambiando. sí, Y bueno, y hay inmigración también, toda una medida más chica, más, ¿no? Pero y no sé si hay alguien que todavía se sienta extranjero aquí. Pero lo que importa es que en Cuadernos Corsarios esa sería la otra pata de esa visión que tiene este protagonista de no, de sentirse, digamos, distante, ¿no? Como si hubiera un vidrio entre él y la realidad y él la pudiera ajá, ver. sí, Y por eso sí, se angustia cuando ve la teoría científica de que eso puede ser así para todos, se sí. angustia, ¿no? Un poco para ir terminando esta charla. Nada de este libro tiene que ver con la sociología o con la historia. Es un momento en el libro en que se menciona. Esta situación responde a siglos de gestación, desde la rebelión de los encomenderos españoles contra las leyes de la corona que pretendían proteger a los indígenas y limitar los abusos que se ejercían sobre ellos, siguiendo con la ley se acata pero no se cumple de los virreyes, después con los caudillos republicanos para quienes el territorio era y dejó de serlo su chacra, y por último la cultura de la transgresión de nuestros días, encarnadas en gobernantes y gobernados, atravesando gran parte de la sociedad. Algo saldrá de todo esto, no cabe duda. Es el curso de la historia, la sociedad en movimiento, tiempos históricos que lo llaman, y una vida solo no permite ver una pequeña parte de ese largo camino. Entre tanto, me he vuelto nada más que un visitante. Mi país ya no existe. No existe el que conocí en mi niñez,
ni el que esperaba haber mejorado en mi vejez. Se evaporó. Ese es nuestro destino, nos veremos, no veremos otro. Prepárate, ¿no? Ahí, bueno, acá mira, había una mejor definición de la que yo había dado del protagonista. Él se considera un sí, visitante. Y un visitante sí, sí, le da una dimensión existencial también, ¿no? Porque de última, sí, sí, sí. Bueno, de nuevo me sorprendo, ¿no? Porque claro, ahí está como más dibujado todo, porque eh, el recurso, como ya lo has mencionado, es como si fuera un correo electrónico inventado, pero en realidad pues es la proyección más clara del personaje, ¿no? De claro, cómo ve su vínculo con el país y esta eh, ajenidad que tiene, ¿no? Frente exacto. a las cosas. Exacto. Pero lo que te Sí, decía que le da una dimensión existencial porque de última también todos nos sentimos en algún momento ajenos y también todos en sí, algún momento nos sentimos que estamos de paso, ¿no? Digamos, sobre todo sí, a una etapa, a una altura de nuestra vida decimos, bueno, está, ya no soy el centro del mundo y estamos de paso. Y eso genera esa esa, distancia, esa condición de visitante que tenemos. Lo que pasa es que en mm, el protagonista de Cuadernos Corsarios es mucho mayor y está mucho más impregnada en todas las historias, que no hablamos de todas las historias que hay, que insisto, en cada capítulo hay una historia distinta, y son muy, muy graciosas, muchas de ellas son graciosas, y muestran esa cuestión del drama humano que a veces es un melodrama, ¿no? sí, ujú, exacto. Es muy graciosa. Bueno, Cuadernos Corsarios. Bruno Podestá, gracias por estar en la máquina de pensar. Felicitaciones por esta novela. Y reitero, amigos, que está editada por Yao Gurú, está distribuida en todas las librerías. Así que, nada, Bruno, esperemos el siguiente libro entonces. Está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo he disfrutado mucho y además también, como pocas veces ocurre, me he conmovido con algunos de tus comentarios y algunas lecturas de pasajes, qué sé yo, porque hacía bastante tiempo que ya no ni pensaba en el libro como suele ocurrir en estas cosas para no descubrir errores ni nada, ni lo leía. O sea que ahora de pronto me dejas con cosas muy, muy lindas, muy lindas. Bueno, bueno, bueno. Sí, yo creo que también cuando uno escribe es una forma de descargar y realmente eso tiene otra vida, en fin, o por lo menos uno va más liviano de equipaje, pero Exacto. no está mal releerlo. Bruno, te Está mando un bien. abrazo grande, ¿eh?